La inflación en todos los países de Latinoamérica y del mundo sigue putamente jodida, putamente jodida. ¿Y qué es lo que está pasando a nivel mundial para que la inflación siga afectando a todos estos países y nos siga afectando a nosotros como consumidores? Pues bueno, en este video, en este podcast, les voy a estar comentando qué es lo que está pasando, cómo se ve reflejado en los precios del consumidor y sobre el final les estaré indicando algunas estrategias de cómo podrían combatir parcialmente el impacto alto de esta inflación en Latinoamérica y en el mundo. Les recuerdo que mi nombre es Ricardo Gallego y en este podcast, en este canal, hablo de finanzas personales, de inversiones y de criptomonedas. En este momento les voy a estar comentando el impacto de los datos de la inflación en Latinoamérica y el mundo. Vamos entonces. Para comenzar entonces les voy a estar mostrando los impactos de la inflación en los países de Latinoamérica. Me he encontrado este tweet de esta persona llamada Emanuel, que hizo un resumen precisamente de los países de Latinoamérica. Entonces vemos acá como del menor está acá El Salvador con el 7,8%, México un 8%, Guatemala 8,4%, República Dominicana 9,4%, igual que Uruguay, Colombia 10,2%, Nicaragua 10,4%, Costa Rica, Honduras 16, 19 respectivamente, Paraguay 11, Brasil 11,9, Chile 13,1. Y casos específicos y ya desbordados como la de Argentina en 64% y Venezuela con un 167,2%. ¿Qué es lo importante acá? También hay un país que no lo veo acá en el listado, que es Bolivia, precisamente porque Bolivia ha tenido un manejo bastante interesante en todo lo referente a la inflación. Si no estoy mal, está entre el 1,5 o el 2%. Una política bastante interesante que ha hecho que este país no sufra esos efectos de los demás países que estamos viendo acá. Y hablando precisamente de Bolivia, también tengo este otro tweet de Horizonte Online, donde podemos ver, por ejemplo, donde nos están mostrando, esto es de la fuente del Banco Mundial, donde están mostrando la inflación de precios de los alimentos en valor nominal con un mapa de calor. Vemos, por ejemplo, acá en Latinoamérica algo interesante. En morado, las que son mayor al 30%, que les había comentado, son casos especiales como los de Argentina, que está acá marcado, y Venezuela. Por el contrario, los que están en rojo están entre el 5 al 30%, que están prácticamente todos los países de Latinoamérica, incluso los de Norteamérica, como Estados Unidos y Canadá, y en verde, menor al 2%, Bolivia, que si lo vemos a nivel mundial, son escasos los países que han tenido una inflación tan bajita, menor al 5%, donde ahí en el menor del 5% también se incluiría los países acá en amarillo de esta otra parte del mundo. Entonces vemos pues la mayoría de los países del mundo tienen o están sufriendo o estamos sufriendo, porque esa inflación finalmente la sufrimos nosotros como consumidores, entre incrementos del 5 al 30%. Este mapa realmente me pareció bastante interesante para traérselos y para mostrárselos acá de cómo está la situación actualmente. Ahora, ¿qué es lo que está provocando esa inflación? La inflación lo que está haciendo silenciosamente, aunque ya no es tan silenciosa porque muchas personas y casi todo el mundo está hablando de la alta inflación, es que se está comiendo nuestros ahorros. Y eso se resume con esta imagen que también me encontré por acá en Twitter, donde esta es la inflación y los ahorros, acá este caballo comiéndose prácticamente todos los ahorros. La balanza definitivamente, obviamente, es mucho más pesada del lado de la inflación. Así que si tú tienes el dinero ahorrado en el banco, debajo del colchón o en algún lado, quieto, donde no esté produciendo nada, estás perdiendo bastante dinero simplemente por tenerlo ahí guardado. Pero entonces, ¿cómo nos vamos y cómo vemos eso en un caso particular? En este caso les voy a traer, por ejemplo, el caso detallado para Colombia, donde les voy a estar mostrando cómo fueron los impactos de la inflación y cómo ha sido esa evolución que puede ser muy similar a los demás países de Latinoamérica. Entonces, para pasarles esa información, voy acá directamente a la información del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional encargado de la planeación y de la administración de toda esa parte de las estadísticas de Colombia. Acá esto es lo que nos muestra este gráfico. Si vemos acá la variación mensual, 0,81%, el año pasado esa variación mensual había sido solo de 0,32%. Eso quiere decir acá un incremento bastante grande comparado un año contra otro. Si nos vamos a 2022, en lo que va año corrido, tenemos un 7,96% versus un 3,47% para lo que llevaba en el año corrido en el 2021. Y este es el valor que realmente importa y es el que se está midiendo en todo lado, es la variación anual, donde 2022 es de 10,21,
versus un 3.97 que se tenía el año pasado. Estoy seguro que cada país, obviamente guardando sus proporciones, ha tenido una modificación similar de los valores de la inflación, de acuerdo a lo que veíamos que estaba bastante alto. Obviamente cada uno tendrá sus características especiales. Algo que también me parece acá interesante es que respecto a julio de 2021, para julio de 2022, tres divisiones tuvieron variaciones del IPC por encima del promedio nacional, que está alimentos y bebidas no alcohólicas con un 24,6%, restaurantes y hoteles un 15,2% y muebles y artículos para el hogar 13,6%. Si lo vemos acá, esta es, por ejemplo, la inflación total acumulada del IPC en los últimos 22 años. Para Colombia, por ejemplo, ese valor por encima de 2 dígitos no se veía desde abril del año 2000. Quiere decir que vamos o que tuvimos un valor que no se veía hace 22 años. Como se ve acá, este valor acá de abril del año 2000 versus el valor actual de 10,21 para el año 2022. Yéndonos otra vez un poco más a detalle, encontramos por acá que alimentos y bebidas sin alcohol aportaron 4,15 puntos porcentuales de esa variación anual del IPC a 2022. Entonces, el incremento más grande está el tomate en el 48,3%, legumbres secas 41,8%, y la leche, el pan, la carne de res registraron incrementos del 38, 27,8 y 27% respectivamente. Realmente si uno se pone a mirar, eso es una mierda. ¿Por qué? Porque el precio de todo, los mercados, las comidas por fuera, los restaurantes, todo ha subido de precio. Y por eso es que precisamente yo les he comentado en otros videos o en otros podcasts, donde ya estoy empezando a hacer unos videos para mostrar cuánto vale una comida acá al lado, cuánto vale un pollo, cuánto vale una hamburguesa, cuánto vale comer en un restaurante, porque precisamente el cambio de esos precios ha afectado bastante sobre lo que normalmente veníamos comprando. Y eso lo pueden identificar ustedes con los valores en los supermercados, con los valores también en los restaurantes, y pueden ir haciendo un comparativo. Entonces acá les muestro, por ejemplo, la variación del tomate 48,34, la variación de las legumbres secas 41,81 y la variación del IPC del pan. Vemos como el pan históricamente, o sea, había estado ni siquiera como en el 10% por acá en el año 2015, empezando 2016, y vemos como ahorita sobre el 22, en el año 2022, está sobre el 27,81%. Vemos que es una diferencia bastante grande y para la gente que consume bastante pan, obviamente tendrán esto identificado en los valores de los panes o del pan que compran para las comidas del diario. Y ahora les voy a mostrar precisamente lo que les hablaba. El número de Colombia está alterado. Yo también hace un tiempo les comentaba sobre un capítulo anterior de los valores de la gasolina, donde la gasolina extra había incrementado bastante para Colombia, pero la gasolina corriente todavía estaba estable. Y vemos esta persona que encontré este tweet hace unos días que se llama Michelle Hanna, y vean lo que escribió en este tweet. La alta inflación en Colombia es similar a la de otros países, pero esconde un hecho preocupante. Aquí el precio de los combustibles lleva congelado más de un año y a diferencia de buena parte del mundo no se ha actualizado con la realidad del precio internacional. Ojo, eso podría ser un impacto grande del por qué Colombia pareciera tener una inflación muy similar a la de los otros países de Latinoamérica y del mundo. Y lo complementa, vemos que ese es el tweet 1 de 2. Vamos con el tweet 2. Pronto se tendrá que actualizar ese costo de combustibles por razones fiscales principalmente, lo que traerá nuevamente presiones a los precios. Es probable que la inflación salte a ser una de las más altas de la OCDE. Difícil reto para Banco de la República y el nuevo gobierno. Recordemos que en Colombia el 7 de agosto hubo cambio de gobierno. Esto sigue siendo preocupante, ya no para Latinoamérica, sino para Colombia en específico, porque a raíz de ese subsidio no se ha aumentado la gasolina corriente. Eso quiere decir que los transportadores, los camioneros, la gente de servicio público no ha visto impactado eso directamente en los precios y en la inflación. Y recordemos que todo lo que tiene que ver con frutas, verduras y mercado tiene que ser transportado de un lado a otro. Al transportarse de un lado a otro, al incrementarse la gasolina, le va a meter una presión adicional a la inflación. Eso preocupa bastante a toda la gente de Colombia. Pero ¿cuánto sería ese valor que entonces que aumentaría?
Alguien le preguntó esto a Michelle y Michelle por acá también les tengo la respuesta. Las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal hablan de que una subida de una sola vez en la gasolina corriente ACPM al precio internacional, unos 18.000 pesos aproximadamente, haría que la inflación pase del 10 al 18%. Ojo a ese dato, 18%. Eso me está diciendo esta persona. Obviamente no deja de ser un dato aproximado, un dato estadístico y un dato según la estimación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Ricardo, ¿pero qué se puede hacer para protegerse o para protegernos contra la inflación? En otros capítulos también les he estado hablando un poco más de lo normal de los CDT. Yo personalmente no soy amante a este tipo de inversiones ni a los CDT. Casi no me han gustado porque en periodos donde la economía está bastante estable, tener un CDT realmente casi que no me motiva. Sin embargo, hoy un CDT, como les mostraba en otro capítulo, está cerca del 12%. Eso era hace como un mes. Estuve investigando, puede haber CDTs incluso ahora sobre el 13% efectivo anual. ¿Qué quiere decir esto? Si se resta sobre la inflación, que es de un 10%, el margen de ganancia sería solo de un 3%. Ojo, no nos dejemos llevar por ese 13% efectivo anual, porque la inflación, al estar en el 10%, se come esa diferencia. Lo mismo pasaría en los otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, Argentina, si tiene una inflación anual del 64% y te ofrecen un CDT de 50% de retorno efectivo anual, pues no estás ganando nada porque antes estás perdiendo esa diferencia entre el 64% y el 50%. Lo que tienes que tener presente es que, independiente del país donde te encuentres, ese crédito o ese ahorro de depósito fijo que designes esté más encima que la inflación. ¿Es lo mejor? No, no es lo mejor, pero en un periodo donde hay tanta incertidumbre económica, incertidumbre en los negocios, puede ser algo interesante para protegerte de esa alta inflación. También, ¿qué ha pasado con esa alta inflación y con todos los problemas que hemos tenido últimamente? Es de saber que las monedas latinoamericanas, comparadas con otras monedas como el euro y el dólar, pues siguen siendo mucho más débiles. Entonces, también puede ser una oportunidad para que vendas bienes o servicios en dólares. Recordemos que hoy en día la digitalización, estar en el mundo de Internet, permite que puedas hacer negocios o puedas ofrecer ciertos servicios en una moneda diferente. Sí, la inflación es alta, pero estás recibiendo dinero de otra moneda mucho más fuerte que la propia de tu país de Latinoamérica, pues eso va a ayudarte a llevar esa alta inflación y, por qué no, hasta incluso te iría mucho mejor que en un periodo de mayor estabilidad. Recordemos que estos números de la inflación también ocultan ciertas variables, así que las variables reales, si los países dieran el dato en verdad de lo que está sucediendo, sería incluso muchísimo más grande. Vemos como muchas personas en diferentes países del mundo se quejan de aumentos grandísimos en la renta, en la gasolina, aumentos incluso superiores del 30, 40, 50%, pero la inflación no lo refleja así. Si uno aterrizara la inflación real en estos países de Latinoamérica, no debería estar incluso en promedio sobre entre el 9 y el 11, sino más bien sobre el 18 a un 22%. Y eso que de pronto por ahí todavía pasó. Entonces, ten mucho cuidado, sigue estudiando, cuida tus finanzas, cuida tu dinero y este sí que sigue siendo peor el momento para tener una cuenta de ahorros. Una cuenta de ahorros da 0% de retorno. Así que también explora otras opciones de inversión. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos charlando en un próximo podcast. Chao, chao.